Bienvenidos estudiantes de tercero de secundaria. En esta semana 20, en el área de matemática correspondiente al día 3, determinaremos las variables del estudio y elaboraremos un cuestionario sobre nuestra alimentación, actividad física y emociones. Empecemos viendo nuestra situación problemática. La alimentación, actividad física y emociones. Hoy estamos obligados a afrontar situaciones para las que no estábamos preparados. Hemos tenido que modificar nuestras rutinas habituales, nuestra alimentación, labores y actividades en consenso con nuestra familia. Esta realidad también nos ha generado una diversidad de sentimientos y emociones como la tristeza, la impotencia, el desánimo, la angustia, etc. Por todo eso, necesitamos prepararnos con herramientas y recursos que nos ayudarán a sentirnos mejor y así poder cuidar de nosotros y de nuestro entorno. Es importante estar sanos emocionalmente para actuar y poder funcionar en familia, sociedad y responder a los cambios que exige la realidad. Recuerda que puedes ser una persona mucho más fuerte de lo que crees. Se han realizado investigaciones sobre qué implica tener hábitos saludables para tener un estado de salud integral e ideal, como alimentación adecuada, actividad física regular, descanso de calidad y capacidad para hacer frente al estrés. Una frase de Hipócrates que dice: comer bien no basta para tener salud, además hay que hacer ejercicio, cuyos efectos también deben conocerse. La combinación de ambos factores constituye un régimen. Si hay alguna deficiencia en la alimentación o en el ejercicio, el cuerpo enfermará. Entonces, el reto que nos plantea la situación es elaborar un cuestionario que nos permita recoger información de cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones. Para empezar a resolver nuestra situación, planificaremos. A partir de la situación, realizaremos los siguientes pasos. Paso 1. Elegir el tema y la pregunta de estudio, así como determinar la población y la variable. Para ello, se debe realizar lo siguiente. Formular la pregunta de estudio. Esto será importante para abarcar nuestra situación problemática. Responder por qué deseo realizar el estudio sobre ese tema. Esto será importante para conocer las motivaciones o razones para el estudio. Determinar el tamaño de la población. Nos permitirá tener claro las dimensiones de nuestro estudio. Definir las variables. Importante para los datos del estudio. En el paso 2, determinar la muestra y la forma de recolección de la información. Debemos hacer lo siguiente. Determinar el tamaño de la muestra. Esto nos indicará a cuántos debemos encuestar. Determinar la herramienta de recolección. Esto nos permitirá conocer cómo mediremos las variables. Elaborar la herramienta. Esta nos permitirá medir justamente las variables. Ahora pasemos a elaborar nuestro cuestionario. Iniciamos con las actividades del paso 1. Formular la pregunta, responder por qué deseo realizar el estudio sobre este tema, determinar el tamaño de la población y definir las variables. Formulemos la pregunta del estudio. El tema a tratar es sobre la salud. Entonces, los principales aspectos que abarca son el tipo de alimentación que tenemos las personas en nuestra vida diaria, la actividad física que realizamos o dejamos de realizar, las emociones que sentimos ante situaciones adversas. Entonces, para abarcar estos temas, la pregunta de estudio debe ser: ¿cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones? Ahora, respondamos por qué deseamos realizar el estudio sobre este tema. Las razones o motivaciones para hacer el estudio se basan en la importancia de la salud en nuestra vida, y más en esta época de pandemia y aislamiento social. Una razón será
que la alimentación suministra a nuestro cuerpo nutrientes para construir y renovar las células y tejidos, para mantener sus procesos internos en funcionamiento, como la respiración, digestión, metabolismo y obtener energía para poder trabajar, hacer deporte, entre otras cosas. También que la actividad física previene problemas cardíacos, obesidad, diabetes y además mejora el humor, la autoestima y disminuye la posibilidad de desarrollar trastornos de depresión y ansiedad. Y que el descanso diario mantiene al cuerpo y la mente en buen estado durante el día. Dormir entre 8 y 9 horas repone la energía gastada durante la jornada, en el estudio, trabajo, deporte, etc. Uno puede estar cansado, irritable, con dolor de cabeza durante el día por haber dormido poco o mal la noche anterior. Entonces, nos ha quedado claro la importancia de nuestro estudio. Muy bien, ahora determinaremos el tamaño de la población. Primero que nada veamos qué es una población. Este es un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas o animales, llamados elementos, que se desea estudiar para extraer información. Para establecer la población se debe hacer la pregunta: ¿quién proveerá la información que se necesita para nuestro estudio? En nuestro estudio, la población está conformada por las personas de tu entorno, como tus compañeros, compañeras y familiares cercanos. El tamaño de la población será el número de personas de ese entorno. Ahora pasemos a definir las variables del estudio. Primero, repasemos un poco de teoría. La variable es la propiedad, característica o cualidad de una población que puede ser medida, contada o descrita con palabras. Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. La diferencia será que las cualitativas son las cualidades o los que son descritos con palabras, y las cuantitativas son las cantidades. A su vez, estas variables se subdividen en dos cada una. Veamos las variables cualitativas. Estas pueden ser nominales u ordinales. Las nominales son aquellas donde no hay orden entre ellas. Por ejemplo, el color de ojos, el deporte favorito, el género y el tipo de sangre son variables cualitativas, nominales. En cambio, las ordinales son aquellas donde sí hay un orden jerárquico entre ellas. Por ejemplo, el grado de estudio, lugar de posición en una competencia, el nivel de azúcar, entre otros. Por otro lado, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las discretas son aquellas donde sus valores son números enteros. Por ejemplo, los puntos en un torneo, el tiempo de estudio en unidad de horas, el número de personas en una familia, entre otros. En cambio, las continuas son aquellas donde sus valores pueden ser decimales y estas se agrupan en intervalos. Por ejemplo, la masa corporal, la estatura, los ingresos, etc. En nuestro estudio las variables serán la variable emociones que sentimos. Este tipo de variable será cualitativa nominal, ya que estará expresada por valores como tristeza, alegría, cansancio, etc. La variable frecuencia de las emociones estarán en categorías como nunca, a veces, con frecuencia o siempre. En este caso, el tipo de variable es cualitativa ordinal, ya que guardan un orden. La variable tipo de alimentación que tenemos será una variable cualitativa nominal. La variable actividad física que realizamos en la semana también será una variable cualitativa nominal. La variable tiempo que realizamos actividad física a la semana está relacionado con una variable cuantitativa continua. Ahora pasemos al paso 2, donde determinaremos el tamaño de la muestra y la herramienta de recolección y elaboraremos dicha herramienta. La muestra. Esta es un subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. En nuestro estudio, el tamaño de la muestra estará conformada por 60 personas,
de nuestro entorno, y el criterio de selección de nuestra muestra será no probabilístico por conveniencia, ya que dependerá de la disponibilidad de las personas. Determinemos las herramientas de recolección de datos. Primero, hagamos una aclaración sobre qué es una técnica de recolección de datos y qué es una herramienta de recolección de datos. Las técnicas son el método de obtener información, como las encuestas, las entrevistas, la observación, entre otros. Y las herramientas son el instrumento dentro de la técnica. Por ejemplo, los cuestionarios son las herramientas de las encuestas. Las fichas de observación serán las herramientas para la observación, etc. En nuestro estudio utilizaremos la técnica de la encuesta y su herramienta de recolección de datos será un cuestionario. Entonces pasemos ahora a elaborar nuestro cuestionario. Un cuestionario es un conjunto de preguntas sistematizadas donde las preguntas podrán ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas buscan las respuestas en palabras propias del entrevistado y las preguntas cerradas buscan las respuestas basadas en alternativas predeterminadas. Estas pueden ser de tres tipos: dicotómicas, cuando hay solo dos opciones, normalmente corresponden a preguntas donde se responde sí o no. Luego están las tricotómicas, cuando hay tres opciones, y finalmente las de opción múltiple, cuando hay más de tres opciones. Ahora, ¿cómo elaborar un cuestionario? Primero, planteemos las preguntas. Como queremos averiguar las actividades físicas que realizan las personas, preguntaremos: 1. Parte del cuidado de nuestra salud es ejercitar nuestro cuerpo con regularidad. ¿Qué ejercicio físico realizas? Las alternativas son: caminas, trotas, haces ejercicios en casa, bailas. Otra, donde puede poner otra actividad. Y la última opción: no realizas actividad física. Esta pregunta es cerrada de opción múltiple. Para la siguiente pregunta, queremos averiguar el tiempo que dedica a realizar actividades físicas. Preguntaremos: 2. Indica cuánto tiempo a la semana realiza alguna actividad física. Dejamos un espacio en blanco donde colocará los minutos. Esta es una pregunta abierta. En la siguiente pregunta queremos averiguar los tipos de comidas que consumen. Preguntaremos: 3. ¿Cuál comida se parece a la que comes cada día? Las alternativas son: la combinación arroz, menestras, pescados, fruta y refresco, la combinación arroz, papa, guiso y refresco, la combinación frituras y sopa y la combinación vegetales y carne. Esta pregunta también es de opción múltiple. En la última pregunta queremos averiguar cómo se sienten las personas ante la pandemia. Preguntaremos: 4. La pandemia afecta nuestras emociones. Marca la frecuencia con que experimentas estas emociones. Tenemos las emociones miedo, tristeza, alegría y molestia. Y para cada una podrá marcar nunca, a veces, con frecuencia y siempre. Esta también es una pregunta cerrada de opción múltiple. Luego realizamos un formato con un título, una presentación sobre el objetivo de la encuesta y algunas indicaciones. Asimismo, se pide al participante completar información importante como edad, masa corporal y género. En nuestro estudio sería el título: encuesta sobre hábitos saludables. Planteamos el objetivo: estimada y estimado participante, queremos mejorar constantemente y para ello necesitamos conocernos. Con esta encuesta sabremos el tipo de alimentación que tenemos, el tiempo que destinamos para nuestra actividad física y las emociones que sentimos. Agregamos algunas indicaciones. Por favor, responder todas las preguntas con veracidad, marcando en los recuadros o completando los espacios en blanco. Y se pide esa información importante. Completar lo siguiente: edad en años, masa corporal en kilogramos y el género, masculino o femenino. Finalmente, juntamos este formato con las preguntas y el cuestionario quedaría como se muestra.
El reto de esta sesión es realizar la encuesta utilizando el cuestionario a 60 personas, entre compañeros y compañeras y familiares cercanos. Esta información deben recopilarlo en una tabla de resultados. La próxima sesión aprenderemos cómo organizamos los datos en tablas de frecuencia. Nos vemos la próxima sesión. Mucha suerte. Gracias.